Tengan muy buen día mis estimados alumnos. En esta serie de videos voy a estar grabando un breve ejemplo de cómo implementar el patrón MVC utilizando las tecnologías Java estándar estudiadas en programación orientada a objetos 1. Antes de entrar de lleno en el desarrollo del ejemplo, voy a hacer una breve introducción teórica al patrón MVC y a la forma de implementarlo utilizando Java. Cuando hablamos de MVC, estamos haciendo referencia a un patrón de arquitectura de software que tiene como propósito general separar la lógica de negocio de una aplicación de la presentación de la misma. Para ello, el patrón se auxilia del funcionamiento de tres capas con roles y responsabilidades muy particulares: el modelo, la vista y el controlador. Sin lugar a duda, MVC es el patrón de arquitectura de software más empleado en el desarrollo de aplicaciones web. Y es que la mayoría o todos los frameworks de los lenguajes de programación más populares como PHP, Java y ASP utilizan este patrón. En PHP, por ejemplo, los frameworks Laravel, CodeIgniter y Symfony utilizan MVC. En ASP, el framework MVC5 es una implementación del modelo vista controlador. En Java la historia no es tan diferente. Los dos frameworks más populares, Java Server Face y Spring MVC, son una implementación de este patrón de arquitectura de software. El esquema de una aplicación MVC es más o menos el que se ve en esta imagen de acá. Entonces tenemos esas tres capas con roles muy particulares: la vista, el controlador y el modelo. Por un lado, la vista, que la vamos a implementar mediante página JSP, va a tener toda la interfaz de usuario de la aplicación. Luego, el modelo se va a encargar de contener la lógica de negocios y el trabajo con la base de datos de la aplicación. Y finalmente, el controlador va a funcionar como capa intermedia entre la vista y el modelo. La vista, les decía, la vamos a implementar mediante página JSP. La vista únicamente debería tener etiquetas HTML estándar y etiquetas de la librería core de JSTL. Esa librería core me proporcionaba etiquetas para hacer cosas habituales como hacer condiciones, como recorrer colecciones y cosas como esas. Entonces, en la vista vamos a evitar completamente escribir lógica de negocios. Se recordarán que en programación orientada a objetos 1 ocupábamos scriptlets. Esos scriptlets eran la manera que nos proporcionaba Java para escribir todo el código Java que nosotros quisiéramos adentro de la página JSP. Entonces esos scriptlets, aunque muy potentes, tenían la particularidad o la desventaja que yo podía escribir lógica de negocios adentro de la página JSP. Entonces ahí podía meter código Java, ahí podía escribir consultas contra la base de datos, ahí podía meter código JavaScript, ahí podía meter código CSS y todo lo que se permitiera, ahí iba en mi página JSP. Entonces ahora que trabajemos con MVC, vamos a restringir un poco más el desarrollo de la vista. Únicamente debe tener etiquetas HTML estándar y etiquetas de la librería core de JSTL. Si en la vista queremos únicamente presentar la información, toda la lógica de negocio debe estar contenida en el modelo. El modelo, por otra parte, lo vamos a implementar mediante clases Java estándar. Ese modelo, como les explicaba, va a tener toda la lógica de negocio de la aplicación y el acceso a datos. Es decir, el trabajo con la base de datos se va a hacer desde esta capa. Finalmente, el controlador lo vamos a implementar mediante servlets. Entonces el controlador va a ser una capa intermedia entre la vista y el modelo. Hagamos un pequeño ejemplo conceptual de cómo debería realizarse un proceso de autenticación o un inicio de sesión utilizando el patrón MVC. Entonces, por un lado tendríamos
un formulario en donde pediríamos el usuario y la contraseña y tendríamos un pequeño botón para iniciar sesión. Eso sería la vista. Entonces, en cuanto el usuario llene el formulario y le dé al botoncito de iniciar sesión, la petición debería redirigirse hacia el controlador, es decir, hacia un servlet. Este servlet debería leer los parámetros que vienen desde el formulario, es decir, debería leer el usuario y la contraseña, y debería comunicarse con el modelo. El modelo debe tener un método que permita comparar las credenciales recibidas como parámetro desde el controlador contra la base de datos. Es decir, los datos que recibe del controlador los va a comparar con la base de datos para verificar si las credenciales son correctas. Si las credenciales son correctas, el modelo debe informárselo al controlador. El controlador, al ver que el modelo le informa que las credenciales son correctas, debería redirigir la petición hacia una página de dashboard, una página donde se informe que las credenciales han sido correctas. Por otro lado, si el modelo informa al controlador que las credenciales no son correctas, entonces el controlador debería redirigirme hacia el formulario de login informándome que las credenciales no han sido correctas. Entonces, esto es a grandes rasgos el funcionamiento del patrón MVC en Java. Cosas a resaltar, cosas importantes. Primero, todas las peticiones realizadas desde la interfaz de usuario entran por el controlador. Absolutamente todas las peticiones deben entrar mediante ese servlet o esos servlets que funcionen como controlador. Otra cosa relevante es que no existe comunicación directa entre la capa vista y la capa modelo. Absolutamente toda la comunicación entre estas dos capas debe canalizarse por medio del controlador. Y la otra cosa relevante es que la única capa que debe tener el acceso a datos, es decir, el trabajo con el gestor de base de datos, es el modelo. Ventajas de utilizar el patrón MVC. Por un lado, y la más importante, es que tengo separada la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario de la misma. De forma que si yo quiero hacer una modificación, por ejemplo en la interfaz de usuario, esa modificación debería ser únicamente en la capa vista. Y de ninguna manera esa modificación debería afectarme a mi capa modelo, porque tengo dos capas con funciones muy particulares. De forma similar, si yo quiero modificar la lógica de negocio de mi aplicación, el cambio debería realizarse únicamente en el modelo. La vista no debería modificarse para nada, puesto que está completamente independiente o completamente desacoplada del modelo. La siguiente ventaja es que se incrementa la reutilización del código y la flexibilidad del mismo. Y es que una lógica de negocios que yo coloque en el modelo podría ocuparla en múltiples vistas. De hecho, si yo tengo el modelo completamente desacoplado de la vista, esa misma lógica de negocios podría utilizarse en una aplicación web o en una aplicación de escritorio. Esta parte de reutilización se va a terminar de afinar todavía más cuando utilicemos los servicios web. Y es que mediante un web service yo voy a ser capaz de exponer una lógica de negocios para que sea utilizada de distintas arquitecturas, de distintos tipos de aplicaciones y de distintos lenguajes de programación. Entonces el web service me va a proporcionar aún mucha más flexibilidad. La siguiente ventaja es que permite la división de tareas en los equipos de desarrollo. Esto es especialmente cierto cuando se tienen equipos de desarrollo multidisciplinarios, en donde hay, por ejemplo, diseñadores gráficos que se encargan de trabajar en la interfaz de usuario de la aplicación. Con los scriptlets teníamos el problema de que al tener un montón de código Java adentro de las vistas, los diseñadores se nos podían confundir. O sea, tenían un montón de código Java incrustado dentro de las etiquetas HTML y eso podría resultar confuso para alguien que no sepa Java.
Entonces, con el modelo MVC, la vista va a estar formada únicamente por etiquetas HTML estándar y por etiquetas JSTL que se integran de forma natural al código HTML. De forma que los diseñadores no deberían tener problemas para trabajar en el diseño y maquetado de la aplicación. Por otro lado, el patrón MVC facilita el mantenimiento y la actualización de los productos de software. Y es que con la práctica uno va aprendiendo a identificar en qué capa debería estar determinado error. Así, por ejemplo, si yo tengo algún error, por ejemplo, de una fórmula mal calculada o una consulta contra la base de datos que no está funcionando como debería, yo tendría que entender que el error está dentro de la capa modelo. Por otra parte, si yo necesito modificar la interfaz gráfica, por ejemplo, algo que se mostrara en una tabla, yo no lo quiero mostrar en una tabla, sino que lo quiero mostrar como una lista o como un conjunto de cajas, la modificación debería realizarse únicamente en la capa vista. Entonces, la práctica te va ayudando a identificar la capa en donde podría estar un determinado error. Cuando se logra esta práctica, el mantenimiento y la actualización de los productos de software es mucho más sencilla que cuando se tiene un desorden completo desarrollando lógica de negocios en páginas JSP, tal y como lo hacíamos en programación orientada a objetos 1. Entonces el hecho de tenerlo todo separado, el hecho de tenerlo todo desacoplado, me facilita tanto la reutilización del código como el mantenimiento y la actualización de los productos de software. Vamos ahora a explicar con más detalle los roles o el funcionamiento de cada una de las capas. Entonces, como les explicaba, el modelo se va a encargar de encapsular toda la lógica de negocios de la aplicación y el acceso a los datos de la misma. Es decir, toda la parte funcional o la parte más importante de la lógica de la aplicación va a estar contenida dentro del modelo. Si por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema que calcule impuestos o que calcule tasas de interés o algo por el estilo, todo ese trabajo de cálculo, todo ese trabajo contra la base de datos debe hacerse dentro de la capa modelo. Entonces dice por acá que el modelo lo forman una serie de componentes de negocio independientes del controlador y la vista. Esto es sumamente importante. El modelo debe estar completamente desacoplado tanto del controlador como de la vista. Es decir, en el modelo no me interesa la forma en que se va a presentar la información de cara al usuario. Lo único que me interesa es cómo genero la información o de dónde obtengo la información que yo voy a mostrar de una o de otra manera dentro de la vista de la aplicación. Finalmente, en esta primera unidad de la materia, el modelo lo vamos a implementar mediante clases Java estándar. Es decir, esas clasecitas que armábamos en programación orientada a objetos 1, al que le poníamos usuarios model, que personas model, que discos model. Eso va a ser nuestro modelo, eso va a constituir nuestra capa modelo. Resumiendo el modelo, tenemos que el modelo representa las entidades de negocio o los datos, contiene el núcleo de funcionalidad de la aplicación y no sabe nada o es independiente y está completamente desacoplado del controlador y de la vista. Por otra parte, cuando hablamos de vista, estamos haciendo referencia a todo el aspecto visual de nuestra aplicación de cara al usuario final. Tenemos que es una visualización o una representación gráfica del modelo y además se encarga de la interacción con el usuario. Es decir, es toda la interfaz que trabaja directamente o que se presenta directamente al usuario final. Finalmente, el controlador es la capa intermedia entre la vista y el modelo.
Y la característica más importante es que absolutamente todas las peticiones son centralizadas y procesadas mediante el controlador. Entonces el controlador se encarga de determinar las acciones que debe realizar y manda a invocar al modelo para realizar tareas como actualizar datos o para obtener información. Y finalmente renderiza la petición para una vista, que es lo que se presenta como resultado al usuario final. Acá tenemos lo que sería el flujo de control en el modelo vista controlador. Entonces pongamos como ejemplo acá que necesitamos o que tenemos el portal web de nuestra universidad y que queremos, por ejemplo, consultar la lista de alumnos de programación orientada a objetos 2. Queremos consultar la lista de alumnos de programación orientada a objetos 2. Para ello, en una interfaz de usuario, tenemos un pequeño botoncito que dice ahí consultar alumnos. Vea. Entonces, cuando yo acciono el botoncito de consultar alumnos, estoy ejecutando este primer paso. El usuario realiza una acción en la interfaz. Luego, esa acción en la interfaz debería ser capturada y procesada por el controlador. Entonces el controlador se entera, ok, lo que quiere esta persona es la lista de alumnos de programación orientada a objetos 2. Entonces, para ello voy a ejecutar el paso 3, que es notificar al modelo la acción del usuario. En este caso, el controlador le está diciendo al modelo, dame la lista de usuarios de programación orientada a objetos 2. Entonces viene el modelo, va a consultarlo contra la base de datos y le devuelve al controlador la lista de alumnos de programación orientada a objetos 2. Entonces, cuando el controlador recibe esa lista de alumnos, pasa o renderiza la petición hacia una página JSP, en donde va a mostrar una tabla, por ejemplo, con la lista de alumnos de PO2. Entonces ahí está ejecutando el paso número 4. Se genera una nueva vista. Esta vista va a tomar los datos que se consultaron o que se obtuvieron desde el modelo y los va a imprimir. Los va a imprimir en una tabla, en una lista o como sea. Finalmente, el último paso es que la interfaz de usuario se queda esperando otra interacción, lo cual va a repetir todo este ciclo. Entonces, recapitulando. Primer paso, el usuario realiza una acción en la interfaz. Segundo paso, el controlador trata ese evento de entrada. En el tercer paso, el controlador notifica la acción al modelo pidiéndole que le dé información o que utilice la información obtenida para compararlo contra la base de datos. El modelo responde con un conjunto de datos, con un booleano o como sea, y a partir de esa respuesta del modelo, el controlador renderiza una vista u otra. Finalmente, la vista presenta la información obtenida desde el modelo y se queda esperando otra interacción del usuario, lo cual va a dar inicio a un nuevo ciclo dentro de este flujo de control. Entonces esto ha sido a grandes rasgos el funcionamiento del patrón MVC. Ya cuando desarrollemos el ejemplo va a quedar mucho más clara la forma en que vamos a implementar este patrón de arquitectura de software.